especial a todos los jóvenes de Somos Uno Quito. Un saludo a los pastores Abelardo y Sandra, Jonathan y Karen. Los amamos mucho, los llevamos en nuestro corazón y estamos felices de poder compartir con ustedes en este día. Bueno, para nosotros es un gran privilegio poder compartir ya en el cierre de esta temporada Inmunes, una serie que sé que ha ministrado al corazón de muchos jóvenes, y hoy, bueno, queremos traer una palabra de parte de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Así que allí donde están en sus casas, donde están viendo esta transmisión, dispongan su corazón, preparen su vida para lo que el Señor tiene en esta tarde. Me gustaría hacer una oración, que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, puedas pedirle al Señor y al Espíritu Santo que hoy pueda hablar a tu vida. Espíritu Santo, y presentamos esta ministración, pedimos que tú puedas hablar a cada corazón, que tú traigas esa palabra, Señor, que cada joven necesita, Señor. Ministra a la necesidad, Señor, y hoy trae ese refrigerio, Dios, que ellos necesitan. Espíritu Santo, nos alineamos contigo para que sea tu palabra y no la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy queremos compartir el tema que le hemos intitulado La Fortaleza. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 1 dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado, pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Creo que una de los más grandes regalos que Dios le dio al ser humano fue la sexualidad. Dios creó el sexo. Ahora, cuando uno habla de sexualidad, y sé que todo este mes han estado hablando y enseñando sobre todos estos principios, yo algo que aprendí a través de la palabra, y son los 3 propósitos de la sexualidad o del sexo. ¿Por qué Dios creó el sexo? Número 1, lo creó para la procreación, porque ya sabemos que pues todo viene a través de la unión entre un hombre y una mujer. Lo segundo, lo hizo con el fin de recreación, porque creó algo que era deleitoso y placentero para el ser humano. Y número 3, lo creó para protección. Ahora, el regalo que Dios da de la sexualidad, lo dio para el matrimonio. Algo que a veces cuando somos jóvenes, solteros, se batalla mucho tal vez con deseos, con pasiones, con impulsos, entendiendo que cada uno tiene una naturaleza. Mi naturaleza de hombre es diferente a la naturaleza de la mujer. Pero algo que hemos aprendido es que la sexualidad es un regalo que Dios le dio para el matrimonio. Cuando uno ha aprendido a cumplir como ciertos parámetros, principios, a guardar mucho esta área, creo que el día del matrimonio es un día tan especial, y lo dice aquí la palabra, dice: para que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Está hablando de algo con lo que muchas personas batallan, y es con la inmoralidad, con el pecado, la fornicación, pero luego menciona algo y dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Algo que ya en experiencia nosotros llevamos 13 años de matrimonio, y algo que enseñamos mucho a los jóvenes es que la sexualidad en el matrimonio se convierte en un regalo de Dios. Algo que tú puedes disfrutar con plenitud, sin culpa, sin temor, sin vergüenza, sin remordimientos, sino con tanta libertad, pero que fue algo que es un don que Dios le dio hasta el momento del matrimonio. Es algo que tú tienes que ganarte en la etapa de soltero. Hablo a todos los que son solteros. Cuando uno casa una pareja y llegan al altar, no hay nada más feliz, no hay nada más bonito que poder bendecir una pareja
y darles esa bendición de parte de Dios, que es como una aprobación de Dios para que disfruten de la intimidad como pareja. De hecho, el matrimonio, realmente la Biblia dice que ya no serán dos sino uno solo. Donde llegan realmente a ser uno solo es en la unión sexual que tienen esa primer noche con su esposo, con su esposa, y allí está Dios sellando ese pacto que se ha hecho delante de Él. Pero todo el recorrido que se hace hasta el día del matrimonio, tenemos que tener ciertos principios que nos van a ayudar, y es lo que queremos hoy compartir con cada uno de ustedes, que nos van a ayudar a llegar a esa meta llamada matrimonio, para que disfrutemos de ese regalo que el Señor dio a los que se casan. Bueno, creo que lo que dice Julián es muy importante. A veces los jóvenes, muchas veces antes de llegar al matrimonio, desafortunadamente han destapado como el regalo, lo han usado, han hecho diferentes cosas que cuando ya llegan al matrimonio están llenos de culpabilidad, llenos de demasiada información incorrecta y no pueden disfrutar completamente el matrimonio. Así que yo sé que muchos jóvenes nos están escuchando y tal vez han pasado por diferentes situaciones. Es como que tú puedas evaluar tú cómo quieres llegar al matrimonio, qué quieres entregar ese día. No solamente van a vivir en una misma casa o en un mismo lugar, sino que van a entregarse mutuamente cuando una pareja ya entra a un matrimonio. Entonces es que tú te puedas preparar y que Dios pueda entrar en ese momento, en ese pacto, pero tú puedas llevar un regalo que tú has guardado, que tú has protegido y que tú puedes entregarlo a la otra persona. Y si tal vez de pronto ha pasado por diferentes situaciones, puede el Señor restaurar y arreglar absolutamente todo para que puedan entrar a ese lugar y a ese matrimonio en bendición. Bueno, de pronto algún joven dirá, bueno, yo no estoy pensando en matrimonio ahorita. Yo tengo 16 años, tengo 15 años, ¿cómo así que me están hablando de matrimonio? No, eso por allá en alguna época. Los 20 años. Pero nosotros también, un día, como dice la Biblia, joven fui y seguimos jóvenes. Todavía nos mantenemos jóvenes, con espíritu joven, ya no somos tan jóvenes. Pero uno a veces cuando tiene 14, 15 años, uno no está pensando en esa edad en casarse. Uno en esa edad está pensando en quemar todas sus energías, es una etapa donde uno es muy vulnerable a pasiones y deseos y donde uno está explorando, donde uno está aprendiendo, como que se está abriendo a muchas cosas, muchas emociones, pasiones, sensaciones que son naturales del desarrollo del ser humano, pero que si tú no entiendes que eso debe tener un control y una guía correcta, puede llegar a afectar tu futuro, porque la vida va pasando, ya cuando menos te des cuenta ya no tienes 15, 16, ya tienes 22, 23, los que tienen hoy 22, 23 años, ya de pronto están diciendo, bueno, yo sí ya necesito, es como una novia, un novio, pero todavía de pronto no pienso en casarme, pero cuando ya llegas a los 25, 27, 30 años, ya la forma de pensar es diferente. Y es cuando te das cuenta qué hiciste durante todo ese recorrido. Y lo que dice mi esposa, cuando llegas al matrimonio tú vas a entregar algo. Y la idea es que entregues lo mejor y no las obras. Que entregues algo que no esté contaminado, algo que esté santificado. Quiero leer la misma palabra de 1 Tesalonicenses 4, pero en otra versión, que es la traducción en lenguaje actual, que me gusta mucho como dice ahí, dice, Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará duramente a los que se comporten así, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Por eso, el que rechaza esta enseñanza no nos está rechazando a nosotros, sino a Dios mismo, que les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Algo que habla esta palabra dice que debemos vivir consagrados a Dios. El Señor es un Dios no de prohibiciones, sino de oportunidades. Un Dios que nos muestra un camino por el beneficio de cada uno de nosotros. Cada uno tiene una propia vida, una propia experiencia. A veces aquí hay una pregunta que quiero hacer y es ¿quién te enseñó? Algo cuando Adán y Eva pecaron, ellos se esconden, sienten vergüenza, porque dice la Biblia que ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Esto hablaba de un estado de inocencia, de un estado de santidad.
pero cuando ellos pecan, y el pecado de ellos no fue un pecado moral, no fue un pecado de fornicación, no fue un pecado sexual, porque era su esposa. No habían más parejas, no habían más personas en ese momento en la tierra. El pecado de ellos fue la desobediencia. Ese fruto prohibido fue desobedecer un principio que Dios les había enseñado. Ahora, la Biblia está llena de principios, de promesas, pero cada uno de esos principios nos llevan a cumplir un propósito de parte de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos dice que se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Cuando uno habla de sexo o de sexualidad, mucha gente siente vergüenza, mucha gente siente pena, mucha gente se incomoda y dice, uy, van a hablar de sexo. Algunos se emocionan, uy, van a hablar de sexo. Otros sienten como pena. ¿Y por qué viene esto? Porque vienen de una mala fuente, una mala información. Entonces Dios, cuando ellos se esconden, entonces sintieron vergüenza y se escondieron de Dios. Cuando Dios los busca, les dice, ¿dónde estás? Y luego les dice, ellos dijeron, es que nos vimos desnudos, sentimos miedo y nos escondimos. Y el Señor les dice, ¿y quién les enseñó? La pregunta es, ¿quién ha sido tu maestro? ¿De dónde tú has aprendido a manejar tu sexualidad? Muchas veces no son nuestros padres, no son nuestras autoridades espirituales, sino son los amigos, las circunstancias, un trauma emocional que nos enseñó algo tergiversado. Y por eso las ideas que actualmente se tienen acerca de la sexualidad son completamente erradas. Y por eso, como tuvimos tal vez malos maestros, hemos tenido malos ejemplos, malas experiencias, nuestra sexualidad se desvió. Y cuando llegamos al matrimonio llegamos con una tanta información tan errada, tan incorrecta, que llevamos que los matrimonios no sean plenos y no sean felices. Hay tres cosas que queremos hoy compartir con ustedes acerca de cómo nosotros podemos construir ese futuro que un día va a llegar. Tal vez no va a ser mañana, va a ser en un futuro próximo, pero que va a llegar ese momento. Yo a los 14 no pensaba en casarme, pero a los 25 lo que yo más anhelaba era casarme y el tiempo pasó. Entonces, ¿cómo uno se puede ir preparando para cuidar esa área tan importante y poder construir un futuro para tener una plenitud? Nosotros como pareja aconsejamos muchas parejas en la iglesia, creo que creo que el 90% de las consejerías que uno puede dar como pastor es en el área familiar. Y es por situaciones de las parejas que viven tanto en su vida íntima como en su relación interpersonal y tantas deficiencias. Cuando ellos nos escuchan hablar a nosotros, cuando predicamos a los jóvenes sobre cómo guardarse en santidad, cómo consagrar su cuerpo, su corazón, sus sentimientos, muchas parejas dicen, si yo hubiera escuchado esa charla hace 20 años, no hubiera cometido los errores que he cometido y no te viviera una vida tan dañada o tan herida como la tengo hoy ya casados, ya con hijos. Entonces vemos que como que muchas de esas cosas, y lo que dice aquí esta palabra, dice como que guarda todas esas enseñanzas de parte de Dios, atesóralas y cúmplelas porque vas a salvar tu futuro y tu vida, y sobre todo está hablando del área sexual. Bueno, y de pronto ahí me gustaría, es eso, que tú puedas evaluar que tú tienes la oportunidad de escribir o de hacer la mejor historia. Tal vez tus padres o nuestros padres no tuvieron esa oportunidad, pero tú estás en la mejor etapa para que puedas guardarte y para que puedas escribir y tener una linda historia de amor. Entonces, aprovecha la juventud que tienes para eso. Dice acá en esa palabra, dice, que acaba de leer, dice, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo, y luego habla de dominar sus malos deseos sexuales. Algo que uno tiene que aprender es que estamos en un cuerpo que tiene deseos, que tiene pasiones, y la Biblia no habla de no sentir, habla de controlar esos malos deseos. Todo parte de un principio. Lo primero es cortar las fuentes. Porque muchas personas, sobre todo jóvenes y más en este tiempo donde estamos tan expuestos a un bombardeo casi que diario de cantidad de información errada e incorrecta sobre la sexualidad, que han llevado a muchos a dañar su mente, su cuerpo, su vida, tantas cosas, pero todo tiene que ver con las fuentes. Esa fuente que alimenta esos deseos, esa fuente que alimenta esas pasiones. En 2 Crónicas capítulo 32, verso 2 dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron.
Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Antiguamente, cuando se enfrentaban naciones, las ciudades se construían bajo una fortaleza. Por eso el título de este mensaje, la fortaleza. Entonces, cada una de las ciudades construían murallas alrededor que se convertían en fortalezas, porque habían amenazas constantes de otros pueblos, de otros reinos, de invadir y conquistar esa ciudad. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Aquí está hablando de Ezequías, que viene el Sennacherib a invadir a Jerusalén. Jerusalén la habían rodeado con muralla, la habían protegido, pero los enemigos, cuando venían a atacar una ciudad fortificada, la sitiaban. Entonces lo que hacían era acampar cerca de la ciudad, y allí ellos esperaban el momento oportuno para atacar. Ahora, tu vida es una ciudad fortificada. Nuestra vida debe ser una ciudad fortificada. Pero, ¿qué hacían ellos? Cortaban las fuentes. Las fuentes de alimentación, de agua y de alimento, estaban afuera de la ciudad. Si ellos, los enemigos, llegaban y acampaban, podían durar 1 mes, 2 meses, 6 meses, sitiando una ciudad, esperando que se rindieran o que dieran la oportunidad para ellos entrar a atacar. Porque muchos jóvenes caen en el área sexual, permiten cosas incorrectas, y es porque no han cortado las fuentes que los llevan al pecado. Dice aquí la Biblia que Ezequías, cuando vio que venía el Sennacherib a combatir a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hizo? Cortó las fuentes. Entonces las fuentes de agua que habían afuera y de comida las cortaron. ¿Por qué? Porque el enemigo, si encontraba fuentes de agua y fuentes de comida, pues se fortalecía y el pueblo se debilitaba. Entonces empezaba a haber hambre en la ciudad que los obligaba o a salir de la ciudad o a rendirse. Y ahí es donde el enemigo podía entrar. Satanás es muy astuto en la forma de cómo atacar a una persona. Él es paciente, pero si él encuentra una fuente donde él se pueda alimentar, pues ahí va a estar permanentemente buscando. En un joven, una fuente puede ser el internet. Más que en este tiempo de pronto de cuarentena, donde la gente ha tenido que permanecer en sus casas, encerrados, conectados a un dispositivo móvil, tal vez es mucho más asequible una fuente que los lleva a la inmoralidad. Al hombre todo le entra por los ojos, entonces lo que más debe cuidar, y lo compartía el pastor Abelardo hace 8 días acerca de ese pacto con los ojos, pero es una de las áreas tal vez más débiles en los hombres, es lo que ven. Es aquellas cosas que vienen a través de imágenes, de la pornografía, y creo que en este mes le han hablado mucho de eso, pero algunos jóvenes que batallan con eso, dicen: yo no le quiero fallar a Dios, yo no quiero hacer lo malo, pero cortan las ramas pero no cortan la fuente. Yo cuando hablo con muchos jóvenes que tienen lucha, le digo, mira, a tu edad es normal tener esa serie de luchas porque estás en un cuerpo de carne y hueso, lleno de pasiones y deseos. Tal vez eso es normal porque es algo natural. Dios nos creó como seres sexuados, más especialmente a los hombres que a las mujeres. Ya mi esposa va a hablar de la parte de la mujer. Pero el hombre es un ser lleno de impulsos y deseos. Pero si el hombre no corta fuentes, una fuente puede ser la televisión, el internet, las redes sociales, donde te estás alimentando más de eso que de la palabra, que de lo espiritual, pues eso hace que el enemigo se fortalezca y continuamente vivas cayendo. Entonces tienes que descubrir cuál es la fuente que te lleva a ti al pecado, cuál es ese deseo que no has rendido a los pies del Señor, que te lleva a estar continuamente cayendo en pecados. Pero ahora una mujer, ¿cuáles serán esas fuentes que pueden llevarlas a de pronto a cometer? Porque las mujeres también batallan a nivel de su vida sexual, de pronto no igual que el hombre, pero sí permiten cosas, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos que mirar es la diferencia entre la naturaleza. Un hombre batalla más como con esos impulsos y con ese deseo de los ojos, pero las mujeres tenemos una naturaleza diferente y nuestra naturaleza es más emocional. Entonces la fuente de una mujer es tal vez los vacíos emocionales. ¿Por qué una jovencita accede a la inmoralidad sexual, a la fornicación? Porque tal vez está buscando suplir una necesidad de amor. Hace poco hablaba con una joven de mis 12, bueno, joven o una de mis 12, ella trabaja en el área de la salud de acá de Mosquera, y ella me impacta porque ella trabaja en el área de maternidad,
y tienen que llamar a niñas de 11, 12 años que están embarazadas y yo le decía, no puedo creerlo, o sea, una niña de 11 años embarazada, uno como que no le cabe eso en la cabeza. Yo decía, es como mi hija tiene 10 años, pero ¿por qué? Porque las niñas están buscando llenar un vacío emocional que está, tal vez porque hay falta de paternidad. Uno de los índices más altos de por qué una jovencita cae en inmoralidad sexual o está en una relación sentimental antes de tiempo o incorrecta es porque está buscando un vacío de amor que solamente el padre puede llenar. Tal vez son padres ausentes, tal vez no tuvieron una buena figura, tal vez son una persona que abandonó, simplemente nacieron o crecieron con su mamá y no conocen lo que es una figura paterna. Entonces llega un joven o una persona adulta, les endulza el oído y ahí empiezan a caer y empiezan a desviarse. Entonces, ¿qué es lo que tiene que mirar una mujer? Una mujer tienes que cerrar esas fuentes de vacíos emocionales. Entonces tienes es que primero mirar, bueno, si yo estoy buscando a un joven, si yo estoy buscando a una persona que me dé amor, no es porque yo esté necesitando pareja, es porque necesito llenar un vacío emocional que hay en mi corazón. Siempre las consejerías que nosotros atendemos, casi siempre es los hombres de pronto en su área moral de mirar pornografía o de mirar diferentes tipos de cosas, pero una mujer es porque tiene un vacío, porque un joven le habló y entonces no, ya está enamorada, ya está inventándose un cuento de hadas en su mente, pero es porque hay vacíos. Entonces tienes que mirar qué vacío hay en tu corazón, cuál es la necesidad de tu vida, cuál es la necesidad que tú necesitas, que solamente el Señor puede llegar a llenar ese vacío de tu corazón. Entonces, bueno, lo primero es cortar las fuentes. Hoy tienes que evaluar cuál es la fuente que me lleva. Si has estado atado, luchando con esta área, tanto hombres como mujeres, y tú quieres tener un hogar en bendición. Tú dices, bueno, no me pienso casar ahorita, pero algún día llegará ese momento. Tú desde ahora, desde los 13, 14, 20 años, tú estás construyendo. Es un día a día que tú construyes un futuro. No hay nada mejor que poder llegar al matrimonio, estar en un altar y tener la conciencia limpia, poder decir, me gané este premio y lo puedo disfrutar. Pero qué triste es cuando la gente, y hemos visto parejas que ya es como decimos acá en Colombia, se comieron las 11 antes de salir al recreo. No sé allá en Ecuador si lo entienden de la mejor forma. Entonces, como que hicieron las cosas antes de, y no es lo mismo. Yo he casado cientos de parejas y he visto cuántas parejas que llegaron al altar que aunque lucharon, porque no es que no tuvieron tentaciones, las tuvieron deseos, batallas, pero consagraron su vida, su cuerpo y su corazón al Espíritu Santo y lograron vencer y llegan al matrimonio, como nosotros les damos la clase prematrimonial sobre sexualidad y cómo disfrutan de ese regalo de Dios y cómo sus matrimonios ya llevan 2, 4, 6 años de matrimonio, vemos matrimonios felices, plenos, bendecidos, disfrutando algo que el Señor reservó y dio para la bendición del matrimonio. Pero no he visto lo mismo en parejas que llegan con culpas porque ya hicieron las cosas anticipadamente, se adelantaron a las cosas. O porque tienen información de diferentes lugares. Y no disfrutan de esa bendición de la misma manera, con esa misma plenitud, por lo mismo. Entonces nosotros, y eso le decimos a los jóvenes, tú hoy puedes restaurar. Tú dices, pero yo ya la embarré, yo ya le fallé al Señor. No importa, Dios restaura todo. Solamente hoy tienes que arrepentirte, cambiar tu corazón y entregarle esa área al Señor. Pero tienes que cortar las fuentes que te alimentan, que te impulsan a algo incorrecto. Lo segundo es fortalecerse. En el verso 5 ahí de 2 Crónicas 32 dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Note cómo ellos lo primero que hicieron fue una estrategia de guerra. Nosotros estamos en un mundo que estamos librando una batalla y una guerra espiritual. Hoy el mayor bombardeo que existe es de la inmoralidad sexual.
De hecho, las tres industrias más rentables o más poderosas del mundo, la primera es las armas, la segunda el narcotráfico y la tercera la pornografía. Son las tres industrias más poderosas que mueven la economía del mundo. Es impresionante. Aún no sabíamos que en medio de la cuarentena hubo países como Italia que por medio del encierro y la cuarentena habilitaron canales gratuitos de pornografía para que la gente pues tuviera algo que hacer durante el encierro y se distrajeran, pero es como es el arma más peligrosa y más destructiva de vidas, de personas, de hogares, y que está todo en contra del propósito de Dios. Pero estamos en una guerra, en una batalla diariamente. Tal vez tú estás luchando diariamente con pasiones y deseos, pero aquí lo primero es que ellos cortaron las fuentes que alimentaban al enemigo para que no se fortaleciera, pero lo segundo es que ellos reforzaron, ellos se fortalecieron, ellos levantaron los muros caídos, ellos se hicieron de escudos y de espadas, ellos levantaron torres, que todo esto tiene que ver con que nuestra vida tiene que estar siempre fortalecida en el Señor. Es mirar las grietas que hay tal vez ahí en el corazón, lo que dice mi esposa en las mujeres, tal vez heridas. Hemos visto muchas jovencitas que son vulnerables a esto por las heridas emocionales, pero los jóvenes también a veces no cuidan su corazón, tienen grietas en su carácter, en su corazón, y por eso no los deja avanzar. Entonces hay que fortalecerse, tienes que fortalecerse. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Algunos dicen, no, es que yo batallo con esto, los que luchan con su identidad sexual. He conocido y hemos atendido jóvenes que han llegado a la iglesia con problemas de identidad sexual, hombres que desde niños fueron abusados sexualmente por un primo, por un familiar, y crecieron con una voz que le decía, si a ti te pasó esto es porque tú eres así. Y entonces empiezan a inclinarse o a desviarse en su inclinación sexual. Y de pronto empiezan a batallar por años con voces internas, y yo les digo, tienes que fortalecerte. ¿Cómo te fortaleces? En la oración, en la palabra, en el ayuno, buscando del Señor, buscando una fuente correcta. Y hemos visto cómo muchos jóvenes han salido al otro lado y se han fortalecido y no han caído, sino que se han mantenido fieles. Muchos hasta se han casado y han vencido al enemigo, han vencido la tentación, porque fueron estratégicos, levantaron murallas de protección. Me voy a cuidar, no voy a andar con malas amistades, voy a cortar con amigos que no me incitan a lo correcto, voy a eliminar mis redes sociales. Si es una fuente que te lleva a estar pecando, pues corta. La Biblia dice que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es entrar al cielo manco, cojo, tuerto, que ser echado al infierno con dos manos, con dos ojos, con dos pies. Entonces, habla no de literalmente hacerlo de tu mano a tu pie, pero sí habla de cortar la fuente y de fortalecerte. No solo es cortar la fuente que alimenta un deseo, una pasión, sino es fortalecerme. Entonces es crear, es buscar tener tu mente enfocada en otras cosas. Muchos jóvenes, pues como que cuando se están en el ministerio ciertamente los protege, los guarda, los mantiene activos. Pero he visto muchos que cuando se desconectan de las cosas de Dios, pierden esa fortaleza y ceden fácilmente a las tentaciones y a las presiones del mundo. Sí, creo que un joven, nosotros también fuimos jóvenes en algún momento de nuestra vida, fuimos Todas jóvenes. seguimos siendo muy Y jóvenes. recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo venía de una relación sentimental incorrecta, no conocía al Señor y tuve una relación, él ya sabe todo. Es que yo fui el líder de ella, entonces. Ella fue mi líder y yo le conté todo. Yo venía y de esa relación incorrecta, pero yo cuando llegué a la iglesia me di cuenta que yo estaba buscando era llenar un vacío que había, porque mi papá siempre fue una persona de pronto ausente, fue una persona que fue de pronto fuerte en la casa, habíamos pasado por un divorcio mis papás, entonces yo estaba buscando llenar el vacío en esa persona. Cuando yo llego a la iglesia, empiezo a dejar que Dios llene mi vacío, que Dios llene esa necesidad de amor que yo tenía, y el Señor empezó a suplir completamente ese vacío. Yo me enamoré completamente del Señor, pero no por eso no quiere decir Del Señor que... Jesús y luego del Señor Julián. Del Señor Jesús. Pero no por eso quiere decir que no, ya lo conquisté. Es algo que yo debía conquistar
a diario. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Yo empecé a meterme con la palabra y a meterme en la oración, porque yo decía, yo necesito fortalecer mi relación con Jesús. Si mi relación con Jesús es fuerte, yo puedo resistir al enemigo. Si mi relación con el Señor es fuerte, entonces yo voy a ser fuerte y voy a tener una fortaleza para cuando vengan los ataques, porque obviamente vienen los ataques y nosotros sabemos que somos atacados cuando somos jóvenes, viene el bombardeo de la mente, ahorita más que nunca viene el bombardeo por todos los lugares, pero cuando nosotros nos fortalecemos. Y el Salmo 119 tiene un versículo que es muy poderoso, que tal vez lo hemos escuchado muchas veces, pero es la fuente y la estrategia para poder fortalecernos en el Señor. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la palabra. Ahí está la respuesta. Es cuando tú te llenas de la palabra del Señor, cuando tú buscas que la palabra sea la fuente de tu vida, sea la fortaleza de tu vida. Es como que la palabra empieza a colocar como... bueno, en ese tiempo las fortalezas eran pues con cemento y ¿cómo se hacía? Piedras, Con con piedras. rocas que construían. Exacto, con rocas. Entonces como que tú empiezas a construir con esa palabra que te da el Señor, empiezas a construir, a sellarla y a levantar un muro que te protege contra el enemigo que quiere mandarte dardos, contra el enemigo que quiere mandarte diferentes cosas para acusarte, para dañar tu sexualidad. Me impactaba lo que decía Julián, cómo es el enemigo de colocar las cosas gratis, la pornografía, ¿para qué? Para dañar, porque él lo que busca es matar, hurtar y destruir. Él quiere dañar tu inocencia, él quiere dañar tu mente, porque él sabe que si logra dañar tu mente, va a dañar tu corazón y va a dañar tu matrimonio más adelante. Entonces, fortalécete en el Señor. Esa es la forma de fortalecerte. Humíllate delante del Señor, busca al Señor con pasión y busca la palabra, busca leer libros, estar como con tu mente ocupada en diferentes cosas, pues obviamente espirituales, que fortalezcan tu espíritu. Algo también dentro de fortalecerse es ser muy sincero. Muchos jóvenes batallan, esto ya hablo como a los que son cristianos, que llevan en la iglesia, que sirven y batallan solos, batallan con eso porque dicen, claro, ellos entienden por la palabra que tal vez hay cosas que no son correctas, pero en lugar de buscar ayuda, de fortalecerse en el Señor, tratan de ser fuertes en sus propias fuerzas y ahí es donde fallan. Porque a veces uno necesita contar con ayuda de otras personas. Yo cuando comencé mi vida, yo venía del mundo, de una vida muy desordenada en todo sentido, Ya no me puedes decir nada. de malos maestros, porque a mí tal vez mi papá nunca se sentó conmigo a explicarme, enseñarme sobre la parte sexual, entonces yo lo que lo aprendí fue de amigos. En el colegio, en la escuela, con primos, que te dan una mala información y que como que todo se convierte en algo y en algo muy oscuro, porque nadie hace eso a la luz del día, o sea, todo el mundo hace eso, ver pornografía, se encierran en casa, lo hacen a altas horas de la noche, con amigos, pero donde uno sabe que eso no es algo correcto, porque lo hacen a escondidas de los papás, de las autoridades. Pero cuando llegan a la iglesia, muchos siguen batallando con lo mismo. ¿Por qué? Porque no cortaron las fuentes, o dos, porque no se han fortalecido en Dios. Entonces yo venía de ese trasfondo del mundo muy sucio, de tantas cosas incorrectas, y cuando llego a la iglesia, claro, yo llegué a la iglesia, le entregué mi vida a Dios, yo entendía que eso no era algo que era conmigo, pero empecé a tener muchas batallas, muchas luchas en esa área. Pero ¿qué tuve que hacer? Uno, buscar al Señor. Tuve mi encuentro con Dios donde el Señor me liberó, rompió muchas maldiciones que venían de mi familia, de mis padres, de toda esa mala información que venía del mundo, pero también busqué a mi pastor. Y tuve un proceso de santificación, de restauración, de liberación, donde pude también expresar eso, y eso también se convirtió en una fortaleza, porque yo era una persona transparente. Mira, creo que un pastor cree más en alguien, no que sea perfecto, pero sí que sea transparente. Yo confío más en un discípulo, no que me muestra que aparentemente todo está bien y está viviendo una vida doble, por allá atado en una cantidad de cosas incorrectas que dañan su propia vida, su corazón, y nunca le van a servir a Dios con libertad, libres de culpa, como dice el apóstol Pablo, con limpia conciencia, porque siempre va a haber algo, porque eso cuando se está haciendo fuera de orden, siempre va a traer la acusación, y la acusación nunca viene de Dios, viene del diablo. Entonces Satanás se enseñorea, te oprime con la culpabilidad.
Pero creo en aquellos que vienen y me dicen, pastor, tengo luchas en mi área sexual, estoy batallando con esto, con lo otro. Y yo confío más en alguien así, digo, él es transparente, es humano, tiene luchas, entonces lo orientamos cómo fortalecerse. Entonces lo ponemos a hacer ayunos, lo ponemos a aprenderse en textos bíblicos, lo que dice mi esposa sobre la palabra, y ahí crean una fortaleza. Y meses después le digo, ¿cómo vas? Dijo, no, la verdad, ya fue algo que superé. Era algo que tal vez era un vacío, era una atadura, era algo que venía del mundo, por muchas razones, pero logró convertirse en una fortaleza. Hoy quiero decirte que tu mayor debilidad se puede convertir en tu mayor fortaleza cuando tú confías en el Señor. Goliat quería matar a David con una espada y le dijo, le daré tu cuerpo a las aves y te voy a dar, como de hecho lo quería acabar con todo. Pero increíble que la misma espada que con la que Goliat quería matar a David, fue la espada que David usó para cortarle la espada a Goliat. La cabeza. Entonces cuando a veces tú dices, no, es que esto es un gigante, yo nunca voy a poder ser libre de esto, yo nunca voy a poder vencer esto, esto es algo que viene heredado desde mis generaciones, de mis familiares. Ya no aceptes más la mentira del diablo, porque el Señor te quiere usar, que con la misma espada que el diablo te quiso destruir, con esa misma espada tú le vas a cortar la cabeza al enemigo. David nunca tuvo una espada, David solo tuvo una honda, le pegó en la frente, el gigante cayó, pero tal vez no le había cortado la cabeza. Entonces, ¿qué hizo David? Corrió al gigante, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Y es lo que tú debes hacer. Tú no le tienes que tener compasión al enemigo. Hay cosas que a veces algunos dicen, listo, yo ya lo tumbé, pero lo dejó durmiendo. Y tal vez cuando se casan, cuando se activa otra vez el área sexual, viene una serie de luchas, porque hay parejas que aún ya casados dicen, bueno, ya no tengo luchas sexuales. Algunos, si no construyeron un futuro durante su soltería para que en su área familiar estén blindados, van a empezar a tener problemas y luchas. Entonces, por eso tú estás construyendo una fortaleza para tu futuro. Y lo tercero y último es resistir. Voy a leer algunos textos que nos enseña la palabra sobre qué es resistir. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La mayor estrategia es resistir. No es que ya no sintamos tal vez. El Señor crea una inmunidad en ti frente a la tentación, frente al pecado, pero tienes que resistir. Tú tienes que aprender a resistir los ataques del enemigo. Muchos jóvenes están siendo presionados y bombardeados por las redes sociales, por imágenes, por amigos. Tienes que resistir. Muchas jovencitas que son seducidas por amigos de afuera. Tienes que resistir. Resiste todos los días. Porque la Biblia nos enseña a resistir y es una estrategia frente a la guerra espiritual, es resistencia, resistir. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Los enemigos cuando estaban afuera sitiando las ciudades y veían que pasaba el tiempo pero ya no tenían fuentes de aguas donde alimentarse, donde fortalecerse, tenían que terminar huyendo. Entonces muchas veces la estrategia no era pelear, era resistir. Y el enemigo lo que hacía era decir, aquí no podemos, aquí están tan fortalecidos, cortaron todas las fuentes y están tan fortalecidos, pero han resistido que el enemigo terminaba regresando a su país y huyendo. Y aquí el enemigo no va a poder ver cabida en alguien que resiste, que viene una tentación, pero dice, no voy a darle cabida, que está de pronto viendo televisión y dice, no, yo sé que no debo estar acá hasta altas horas de la noche porque no tengo el carácter. No tengo la firmeza en mi carácter para decir no, para cambiar el canal o para apagar el televisor. Algunos entran a internet y como ahorita todo es virtual, las clases, el trabajo, todo es a través de internet. Entonces, si no tienes la resistencia o el carácter para no permitir cuando llegan esas pantallas emergentes a tu computador, www.chicasungidas.com, y tú dices, no, esto es de Dios, voy a mirar la perfecta creación de Dios. Pero cuando tú dices, yo no tengo el carácter para resistir, entonces es donde tienes que fortalecerte más en el Señor. Pero a veces el enemigo viene sutilmente con imágenes, con
cosas, pero cuando tú ya tienes un carácter formado en Dios, en la palabra, cuando el Espíritu Santo es el que tiene el control de tu vida, tú eres fuerte y puedes resistir cualquier ataque del enemigo, y el enemigo dice, con este no me puedo meter. Por años lo tuve esclavizado a la pornografía, a la inmoralidad, a la fornicación, a la inmundicia, pero hoy la palabra de Dios te hace libre. Conocer es la verdad y la verdad te ha hecho libre. Bueno, y también creo que es entender esto. A veces decimos, uy, ya, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo lo voy a poder sacar de mi vida? Entonces es como entender que el diablo anda como león rugiente. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero es importante que nosotros tengamos esa mentalidad de resistir siempre, porque la Biblia también enseña que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y esa es una gran verdad. A veces cuando nos confiamos y decimos, no, yo ya conquisté esto, yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya puedo pasar al otro lado, ya esto es libre en mí. No, es que tú puedas resistir en todo tiempo. Es que nosotros tenemos que aprender a ser astutos y a estar entendiendo las artimañas del enemigo. Él va a estar ahí, pero si tú resistes, va a llegar un momento en que eso ya no va a ser una lucha para ti, porque tú has resistido que el enemigo ya dice, no, yo con ya por esta área ya no lo pude vencer, porque eso se volvió en una fortaleza en tu vida. Así que debes resistir y entender que el Señor va a dar la fuerza que tú necesitas. Tal vez en el momento cuando yo llegué a la iglesia yo decía, no, yo nunca voy a poder conquistar eso. Tal vez esa era mi área débil. El área débil de mi vida era el área emocional. Yo sentía que venía de unos padres separados, entonces yo nunca me iba a casar. Yo sentía que la había embarrado, que había fallado antes al Señor, entonces ya Dios no tenía una oportunidad para mí. Pero eso que era una debilidad se convirtió en una fortaleza en mi vida, porque aprendí a resistir a través de los años y hoy se convirtió en una fortaleza. Y quiero también añadir lo que decía Juliana ahorita, de poder hablar. Yo creo que este es el momento en que tú tienes que buscar un cafecito santo, como lo decimos ahora en la iglesia Misión Carismática. Busca un cafecito santo con tu pastor, con tu líder, y cuenta las cosas, porque cuando hay algo oculto, Satanás tiene poder sobre ti. Satanás busca que tú sientas pena, que tú sientas, no, yo cómo voy a contar esto, yo cómo voy a decir esto. Tienes que hablarlo, tienes que confesarlo, tienes que poderlo decir. No está mal. Tu líder no te va a decir, uy, ¿cómo así? No, mejor dicho, terrible, porque solamente es una tentación que estás teniendo, que tú puedas hablarlo. Cuando tú lo cuentas, cuando tú lo dices, tú estás resistiendo también al diablo, tú estás fortaleciéndote y creyendo que Dios te va a librar, y el hecho que tú lo confieses y el hecho que tú lo digas, le quitas toda autoridad a Satanás de decirte, vas a volver a caer, vas a volver a hacer lo mismo, eres un sucio, eres lo peor. El hecho que tú lo confiesas hace que el enemigo pierda poder en ti. Creo que hay algo importante ya para cerrar, antes de orar, es que, como le decía mi esposa, es mejor confesar una tentación que un pecado. Es más fácil confesar una tentación cuando sientes que estás siendo tentado. La tentación no es pecado y todos hemos sido tentados, y tal vez tú estás pasando batallas y luchas, pero no has fallado, no has caído, pero el diablo te tiene ahí, te está empujando, te está impulsando. ¿Cómo resistes? No es resistir en tus propias fuerzas, es resistir en las fuerzas de Dios y ser sabio, ser estratégico. Entonces cuando tú le cuentas a alguien, cuando tú dices, no, yo no puedo solo, entonces tengo que contarle. Si son casados, habla con tu esposo, habla con tu esposa, habla con tu pastor, habla con tu líder. Pero eso te va a ayudar a protegerte. Cuando tú solamente cuentas la tentación a alguien de autoridad espiritual que va a poder orientarte, dirigirte, orar por ti, eso te va a fortalecer y el enemigo no va a haber cabida para destruir tu vida. Entonces, hablo a dos clases de personas. Unas, aquellos que de pronto ya le fallaron al Señor y sienten culpabilidad, que dicen, bueno, pero yo ya la embarré, ¿cómo voy a llegar puro al matrimonio? Dios hace todas las cosas nuevas. La Biblia dice, el que confiesa el pecado y se aparta alcanza misericordia. Y tú te puedes volver al Señor, y Dios es un Dios que hace todas las cosas nuevas, pero hace las cosas nuevas para que te mantengas en esa dimensión de santidad. Yo hice un pacto con Dios. Yo cuando llegué a la iglesia y había dañado tanto mi vida, yo hice un pacto con Dios y entendí que que dice la Biblia, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo en Dios. Y comencé una nueva vida. Y yo puedo decir, llegué
en pureza al matrimonio, me pude guardar por casi 9 años que estuve en la iglesia, y aun cuando hubo tentaciones, aun cuando hubo luchas, puedo decir, llegué en pureza al matrimonio y Dios me ayudó. Lo que era mi mayor debilidad se convirtió en mi mayor fortaleza y pude vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo allí ayudándome, fortaleciéndome. Pero hice esas 3 cosas: corté las fuentes, me fortalecí en Dios y resistí al enemigo. Y hoy disfrutamos de una bendición en el matrimonio, y eso es lo que le enseñamos a los jóvenes. Dios tiene lo mejor para ustedes, tiene un tiempo para la sexualidad que se puede disfrutar en plenitud cuando lo haces en santidad y en bendición. Así que nos gustaría orar por ustedes, allí donde cada uno de ustedes está, que pudieran cerrar sus ojos y pudieran ser sinceros con Dios. Si has tenido luchas, batallas, sé que todo este tiempo Dios ha estado hablando de este tema, pero el Señor ha hablado es porque te quiere llevar a lo mejor. Tú no estás para repetir la historia de tus padres si vienes de un contexto familiar incorrecto, donde viste malos ejemplos, malas referencias. Tú estás para cambiar la historia. Tú estás para ser una persona nueva en Dios. Y hoy dile: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. Tal vez es un área que a muchos les avergüenza cuando se habla de este tema, que tienen tan malas informaciones, tuviste malos maestros. Hoy vas a renunciar a esos malos maestros, a esas malas experiencias, a heridas, a traumas, a abusos, a cosas que fueron semillas que quedaron sembradas desde muy niño en tu corazón y que por eso por tantos años has batallado en esa área, pero hoy vas a rendirla a los pies de Jesús y le vas a decir: Señor, yo confío en ti. Tú eres el Dios que me fortalece, tú eres el Dios que me ayuda, tú eres el Dios que me restaura. Hoy clamamos a ti, hoy le vas a clamar al Señor que hoy traiga esa fortaleza. Hoy vas a determinar cortar las fuentes que te llevan al pecado. Si tú sabes que hay cosas que te llevan a estar cayendo continuamente, tal vez no tienes la capacidad de estar en las redes sociales, de ver una película, pues debes cortar esa fuente. Y a veces buscar otra alternativa, de hacer otras cosas, de mantener tu mente ocupada en cosas que edifican y no en cosas que te llevan a estar continuamente cayendo en cosas incorrectas. Hoy allí donde estás, dile: Señor, ayúdame. Hoy reconozco mi pecado ante ti, Señor. Reconozco mi debilidad, pero tú eres el Dios que me da la fortaleza, que me ayuda, que me levanta, que me renueva y que me hace estar, Señor, firme en tu propósito, en el nombre de Jesús. Y hoy me gustaría orar por aquellos que tal vez sienten que ya han fallado, sienten que no tienen una oportunidad. Hoy quiero que puedas ver la cruz. El Señor es un Dios de nuevas oportunidades. Tal vez tú sientes que has manchado tu vida, que has manchado tu área sexual, que estás demasiado contaminado, pero la sangre de Jesús puede limpiarte. El Señor tiene el poder de limpiarte y Él solo necesita que tú doblegues tu vida, que tú doblegues tal vez tu orgullo y hoy puedas estar frente a la cruz y hoy le puedas decir: Señor, dame una nueva oportunidad. Ayúdame, Señor, en esta que es mi debilidad. Ayúdame, Señor, a limpiarme. Ayúdame, Dios. Y hoy el Señor quiere limpiar tu vida, quiere limpiar tu mente que ha estado contaminada por la pornografía. Dios puede limpiar completamente cuando has tenido imágenes incorrectas, cuando has sido contaminado. Hoy la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier imagen que tú hayas visto. Hoy el Señor va a limpiar tu mente y hoy vas a clamar la sangre de Jesús. Y hoy en un acto de fe me gustaría que pusieras tus manos sobre tu cabeza y hoy le vas a pedir al Señor que limpie y santifique tu mente, que santifique tu corazón. Tal vez hay jovencitas que han caído, que han cedido a la fornicación, al pecado, por vacíos emocionales. Hoy vas a clamar la sangre de Jesús y esa sangre de Jesús va a limpiar tu mente, va a limpiar tu corazón de toda imagen, de todo vacío que hay en tu corazón. Y hoy esa sangre tiene el poder de limpiar. El enemigo te ha dicho: nunca vas a salir de esto, ya no puedes levantar una familia, ya no puedes ser limpio, ya no puedes tener pensamientos puros. Pero el Señor hoy te dice que sí lo puedes hacer a través de la sangre de Jesús. Cuando tú vas a la cruz y puedes morir a esa naturaleza humana, esa naturaleza
naturaleza carnal y dejas esa naturaleza. El Señor coloca una nueva naturaleza, un nuevo vestido, un nuevo pensamiento, una mente limpia, un corazón lleno del amor de Dios. Hoy vas a clamar y el Señor hoy está limpiando tu mente. El Señor está llenando todo vacío a cada jovencita, está llenando todo vacío y está llenando hoy a cada hombre y cada mujer. Y allí donde estás vas a levantar tus manos y hoy vas a hacer un pacto con el Señor. Vas a decirle: Señor, hoy determino, Señor, consagrar mi cuerpo, mi corazón y mi vida para ti. Hoy entrego mi área sexual a ti, Señor, porque sé que tú tienes un futuro de bendición. Sé que nos has dado un regalo. La sexualidad es un regalo que Dios ha reservado para el matrimonio. Y que tú le digas: Señor, sé que un día voy a disfrutar de la plenitud de ese regalo, de la bendición de ese regalo, Señor. Pero hoy te pido que me ayudes. Y hoy tú vas a decir: yo determino hoy cortar toda fuente que me lleve a lo incorrecto, Señor. De fortalecerme cada día en ti, Señor, en la palabra, en la oración, y de resistir, Señor. Cuando vengan los ataques, cuando venga la tentación, tú me darás la fuerza para resistir y mantenerme firme en el propósito de Dios. Padre, hoy te damos gracias, bendecimos cada persona, cada joven, cada hombre y mujer que se han conectado a esta transmisión, Señor. Que tú pongas tu mano sobre ellos, los fortalezcas, los bendigas y que ellos puedan llegar en bendición, en santidad, en integridad, para que tengan la plenitud en el matrimonio. Hoy los bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un gusto haber compartido con cada uno de ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo desde Colombia y bendecimos a todos los amigos de la nación de Ecuador. Los amamos mucho, fue un privilegio haber estado con ustedes y recuerden, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.